Hola, gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Creo que como muchos que se abren a contar sus experiencias, lo hacen con el afán de desahogarse un poco. De que algunas personas, aunque sea pocas, les crean o al menos no los tomen por tontos. Que quizás alguien por ahí te recuerde que no estás tan loco del todo. Te lo cuento también para que mucha gente que me pueda escuchar nunca se olvide de sus familiares, de sus difuntos, sin importar sus creencias, pero siempre creo que es bueno recordarles. Y sí, aun si ellos no hayan sido las mejores personas para ti en vida. Nunca tuve la mejor relación del mundo con mi madre. Contrario a quizás mucha gente, me llevé mucho mejor con mi papá. No habrá sido un gran ejemplo a seguir, pero era alguien que siempre estaba allí para mí, para escucharme. Y si hoy tengo algo bueno en mí, valores y enseñanzas, es gracias a él. Caso muy distinto era con mi madre. Apenas al tener 10 años comencé a entender el motivo de por qué no era su hijo favorito. Mi hermano mayor era mejor tratado que yo, pero tampoco tanto. Ella no era una persona realmente nacida para tener hijos. Pero como dije, a esa edad supe la razón de por qué. De antemano te pido disculpas por extenderme un poco hablando sobre mi familia o mis padres, pero creo que es importante para que todos comprendan el contexto de mi relación y quizá comprender un poco la naturaleza de lo que viví. Mis padres vivían bastante bien como pareja. Lo hicieron así durante 5 años. Pero luego, los problemas entre ellos fueron creciendo, cada vez más. Y se soportaban menos cada vez. El divorcio ya se veía venir y el problema casi siempre era ella, mi madre. Mi papá hizo lo que pudo, pero no soportó mucho tiempo sus discusiones absurdas. Él propuso separarse, a lo que ella se negó. Y entonces, cuando ya casi era inevitable su separación, nació mi hermano. Él fue entonces esa ancla que hizo que ellos siguieran juntos. Pero no por mucho tiempo, porque a los 2 años nací yo. Evidentemente yo no formaba parte del plan de mi madre para mantener a mi padre a su lado. Creo que en cierto modo vine a aguarle a la fiesta. Es un tanto duro conocer y saber todo esto cuando apenas tienes 10 años. Como dije, creo que es necesario saber este contexto para entender y saber lo difícil y aterradora que fue esta experiencia. Ya de adulto, apenas hablaba con mi madre, una que otra llamada al año, casi por compromiso. Y por eso mismo, cuando me llegó la noticia de su fallecimiento, me golpeó muy duro, pero de una forma extraña, podría decir. Evidentemente no me alegró para nada, pero tampoco me lastimó como seguramente lo haría cualquiera con una madre más común y cercana. Vivo bastante lejos de la casa de mis padres, por lo que apenas logré llegar para el entierro. Apenas llegué y casi iba de salida, y de vuelta a mi casa. Era algo demasiado extraño. Era como si ni siquiera formara parte de la familia ya. En ese momento recuerdo que mi cabeza era un caos de emociones. Realmente eran sentimientos encontrados. Y quizás eso, el hecho de estar tan vulnerable físicamente, mentalmente,
espiritualmente si quieren. Quizás hizo que algo extraño me siguiera a casa. Después de pasar un rato a la casa de mis padres luego del entierro y conversar con mi papá y mi hermano, decidí emprender mi viaje de regreso. Prefería volver a mi hogar, a mi rutina de siempre, para olvidar tantos recuerdos buenos, pero sobre todo malos de esa casa. Tomé el carro y emprendí mi viaje. Ya que tuve que viajar de un estado a otro, el camino de regreso sería largo, aunque quizás era un buen momento para un pequeño instante conmigo mismo y estar solo y tranquilo. Mientras me alejaba del pueblo, el sol comenzaba a caer y esas pequeñas luces tenues del alumbrado de la carretera se encendían poco a poco. Era como si el día se prestara precisamente a la nostalgia y a la desolación en una carretera larga y casi vacía. Manejaba despacio mientras tarareaba una canción en la radio, cuando entonces un sonido podría decirse que me despertó del trance. Un ruido atrás en el carro. Por un momento pensé que alguien me había chocado, pero no sentí nada. Ningún golpe, ningún empujón, solo un pequeño ruido, como si viniera del baúl del carro. Y allí, al poco tiempo, el rechinido del asiento trasero. Al ver en el retrovisor, no había nada, y rápido bajé la velocidad, por precaución. Eso me había asustado un poco. Era casi como si una persona hubiera entrado y se hubiera sentado sobre el sillón. Bueno, creo que no era nada, pensé. Entonces traté de distraerme subiéndole el volumen en la radio. Pensé que simplemente estaba algo nervioso y con el corazón y la cabeza hecha un desorden. Y así fue como poco a poco la noche me iba envolviendo cada vez más. Era muy extraño, como si presintiera que de verdad alguien estaba allí conmigo. Aunque claro, en ese momento pensaba que solamente era sugestión. Al ir casi a la mitad del camino, me sentía muy cansado, y por más que avanzaba, no encontraba ninguna gasolinera o parada que me dejara descansar un rato. Aquí estoy. Una voz se escuchó desde atrás. Las manos me temblaron y casi me salgo del camino. Estuve a punto de chocar con una valla en una curva. Fue totalmente repentino. Fue como si alguien se hubiera acercado desde atrás a susurrarme directo al oído. Vi como el carro casi comenzaba a girar sin control, pero afortunadamente no iba tan rápido y pude enderezarme. Pero algo me decía que no debía frenar, no debía pararme por ningún motivo. Me tocaba el pecho entonces. Me estaba doliendo demasiado. Nunca había sentido eso que siempre dicen de un susto tan grande. Sentir que de verdad te duele el corazón. Y desde luego, rápidamente volteé a ver hacia atrás. Pero no había nadie. El sillón estaba vacío. ¿Qué carajos era eso? ¿Estaba alucinando? ¿Estaba perdiendo la cabeza? No. Esa voz yo la escuché. Casi sentí la respiración de algo que estaba allí, justo en mi oreja. Bueno, intenté calmarme un poco, aunque sin mucho éxito. Iba apenas como a 20 kilómetros por hora. No quería arriesgarme a que pasara nada. Y apenas pude sentir algo de alivio. Realmente casi nada.
Apenas el corazón se me empezaba a calmar cuando levanté la vista de nuevo al retrovisor. Entonces, la imagen más horrible, lo más espantoso que he visto en mi vida. Había alguien atrás. Había una mujer que apenas lograba dilucidar entre la oscuridad. Pero sí pude notar perfectamente su apariencia. Como una película de terror, como uno de esos videos de terror, de esos screamers horribles. Era casi como un esqueleto. Su piel parecía apenas sostenida al cuerpo, a pedazos, como un cuerpo casi descompuesto del todo. Y me miraba y me devolvía una sonrisa asquerosa y macabra. No pude. Intenté calmarme, pero no pude. ¿Quién podría calmarse con semejante cosa? Grité con todo lo que mi garganta pudo, casi hasta hacerme daño, y frené de golpe. Esta vez sí me salí del camino y terminé chocando con una señal de tránsito. Apenas lo sentí por lo lento que iba. No fue la gran cosa, afortunadamente, pero aunque quizás sea también por el miedo que sentía. Apenas se detuvo el carro y me bajé corriendo, sin mirar atrás. Fue algo muy peligroso, algo que hubiera causado que me atropellaran ahí mismo si otro auto venía. Estaba aterrado totalmente. Me bajé y entonces me quedé a unos 3 metros del carro. Al verlo bien, al animarme a apenas dar un paso hacia adelante, saqué mi celular y, al apuntar la linterna, no había nadie. No había nadie atrás. Incluso abrí el baúl y tampoco. Estaba claro. Esa cosa no era de aquí. No era de este lado, o de este plano, como quieran verlo. Saben, honestamente, hubiera seguido un poco más tranquilo con mi vida, de no ser por lo que pasó después, cuando por fin emprendí mi viaje otra vez. Algo que me dijo el tipo de la gasolinera, una gasolinera que encontré por allí cuando por fin pude parar a descansar unos kilómetros más adelante. Mientras estaba en la tienda de conveniencia, intentando calmarme, y cuando pedí la gasolina, el cajero, un poco confundido, me dijo: tu carro es el de la bomba 3, ¿verdad? Sí, es cierto, le dije. Ni siquiera me fijé que le había dicho mal la bomba la primera vez. Ah, sí, es el carro azul con la señora atrás, ¿verdad? Casi sentí un mini infarto en ese momento. No supe qué responderle. No le dije nada. Simplemente tomé el cambio y me largué. Pero no. Así parecen ser esas cosas. Al regresar al carro, de nuevo, no había nadie. Y afortunadamente no lo hubo en todo el camino de regreso. Y nunca más volví a ver a esa mujer. Sé lo que están pensando, que quizás fue mi madre, por ser el día de su entierro. Que mi madre fue allí a despedirse de mí. Pero honestamente, no sentí ninguna buena intención en su extraña y horrible visita. Qué coincidencia que todo pasó justo al ir manejando. Algo que me pudo ocasionar un accidente o algo peor. No lo sé.
Sé que sonará muy feo o macabro, pero a lo mejor sí fue mi madre, pero no iba a despedirse. Más bien quería que la acompañara. Gracias por leer mi historia.